Continuando con el tema que habíamos iniciado en nuestra reunión del día jueves pasado, lamentablemente el martes tuvimos algunas dificultades técnicas y simplemente no nos pudimos encontrar. Todos nos conectamos como aisladamente. Continuamos desarrollando este fascinante tema que nos permite resolver cantidad de inquietudes, cantidad de vacíos que normalmente tenemos y desarrollamos dentro de la temática de la fe. Es el tema de la salvación y la condenación. Veíamos en nuestro primer acercamiento que todo este plan de la salvación venía directa, única, exclusivamente de parte de Dios. Y hoy vamos a complementar ese concepto de que solo viene de Dios con algo que es fundamental y que en muchas ocasiones hemos perdido de vista. Y es que esa salvación solo puede llegar de parte de Dios a través de Jesucristo. Demos inicio buscando en la palabra de Dios Lucas capítulo 1, versículo 69. Lucas capítulo 1, versículo 69. El cual, en la versión Reina Valera, dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Cuando Lucas nos manifiesta esto, quiere decir que solamente alguien que viniera de un linaje real, como era el rey David, era la provisión para salvación. Veíamos en nuestra última reunión que potencialmente Cristo murió por todos, pero efectivamente murió por muy pocos. Y gran parte de los que se han perdido de este extraordinario proceso de la salvación lo han hecho porque han descuidado precisamente que es única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma de poder llegar al Padre sino a través de Cristo. Qué tremendo. Y corroboramos ese linaje de Jesucristo de origen monárquico, de un rey, a través del recuento genealógico que se hace precisamente de los evangelios, donde nos manifiestan claramente cuál es ese linaje del que viene Jesucristo, y solo a través de él. Entonces hay una promesa claramente establecida en la palabra de Dios que dice que de esta familia real nos va a llegar un Salvador, solamente un Salvador. Vamos por favor a complementar con Lucas capítulo 2, versículo 30. Ahí seguimos en Lucas capítulo 2, versículo 30. Es un planteamiento que hace el evangelista sobre la presentación de Jesús en el templo ante Nicodemo. Y en el versículo 30
Nicodemo se despide del mundo de una manera extraordinaria. El versículo 30 del capítulo 2 de Lucas dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esto ocurre precisamente cuando Jesús es presentado en el templo ante Nicodemo. Nicodemo dice, ya, puede pasar lo que sea. Ya viví, ya compartí la salvación que tú me das. Una total convicción de parte de Nicodemo frente a el tema de la salvación. Y eso que aún no había muerto Cristo en la cruz. Es decir, todavía no se había hecho efectivo. Ese cheque, ese pago de la salvación aún no era efectivo. Todavía estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Cristo no había muerto. Y mientras que no haya justicia a través de la sangre, todavía estamos bajo la ley. Sin embargo, Nicodemo tenía tal convicción de que era Cristo, ese elemento clave en el proceso de salvación, que ya Nicodemo dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y si nos devolvemos un poco al versículo 29, empieza precisamente este proceso de despedida de Nicodemo. Dice el 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué bonito, qué tremendo. O sea, una total convicción de que él daba cumplimiento a esa profecía de que iba a llegar un Salvador. Qué tremendo. Me pregunto, aún hoy en día, y habiendo recibido ya el pago de la deuda de parte de Jesucristo en la cruz, todavía no tenemos claro que solo a través de Cristo podemos obtener esa salvación. Solo a través de Cristo. Jairo, ¿Sí? una pregunta. ¿Ese fue Nicodemo o fue Simeón? Me pusiste a dudar, pero creo que Nicodemo. No, porque mira que en el 34 dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos enemigos, y para señal que será contra ellos. En el 24. 34. Ah, perdón. Sí, señora. Muchísimas gracias por la corrección. Simeón. Si no me hace la claridad, sigo convencido. Perdón por ese lapsus y muchas gracias. Sí, señora. Fue Simeón. Continuando, entonces, dentro de este contexto de que solo a través de Cristo podemos ser salvos, miremos el planteamiento que es uno de los más claros y más concisos al respecto que hay en la palabra de Dios, y es el que nos plantea Juan, capítulo 10, versículo 9, donde abiertamente, claramente, contundentemente, Jesucristo nos dice, yo soy la puerta. Vamos, por favor, a Juan 10, 9. Juan 10, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Wow. O sea, yo creo que de una manera clara y contundente es imposible perdernos en esta definición. Si el que habla es Jesús y hace referencia, como en muchos apartes de el tema bíblico,
yo soy el buen pastor y nos compara a nosotros como las ovejas de él como pastor. Entonces, ¿qué otro elemento podría quedar en el aire o podría dar ambigüedad frente a una definición tan contundente del buen pastor frente a sus ovejas? Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Punto. Ahí, en la palabra de Dios hay un punto y coma, o sea, como quien dice, eso es una cosa para ser salvo. Otra cosa es que si usted es mi oveja, usted va a encontrar pastos verdes, va a encontrar alimento, va a encontrar bienestar. Ese punto y coma separa dos ideas dentro de un mismo contexto. Y si entrando por la puerta que es Cristo, obtengo salvación, dice concretamente, el que por mí entra será salvo. Entonces, a la visconversa también funciona. El que no entra por mí no será salvo. Es contundente, es claro, es absolutamente claro el planteamiento que nos hace Jesucristo a través del evangelista Juan. Qué confrontación tan brava. Qué tremendo. Ojo con esto, que es tremendo. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde se nos plantea directamente que el único Salvador del hombre es Jesucristo. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahí sí, como dicen los paisas. Así o más claro. Miren con qué frecuencia se nos insta a este planteamiento. ¿Ah? En ningún otro hay salvación. En ningún otro. O sea, si de pronto tenía una duda, ya le quedó clara. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y recordemos quién nos dio este nombre. Decíamos que era única y exclusivamente Dios. Y a través de Jesucristo. Creo que la palabra es clara en este tema, ¿no? Vamos, por favor, a Hechos 15, 11. Hechos 15, 11. Lo encontramos ahí después de Hechos 14. Hechos 15, 11, de la versión Reina Valera, dice, antes Antes creemos, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. absolutamente claro. ¿Qué es lo que es absolutamente claro? Y que nuestra salvación es un acto por fe. Es necesario creer y tener claro este contexto de la fe y que bien conocemos de una de las epístolas paulinas. Mas vosotros sois salvos por fe
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Está claramente establecido. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! Solo por la gracia de Jesucristo. Y es esa fe en Él la que nos permite ser salvos. No hay ninguna connotación de obra como nos han vendido en otras congregaciones, que hay que hacer buenas obras para poder ir al cielo, o hay que hacer buenas obras para poder ser salvos. Es totalmente al revés. Como yo ya soy salvo, como yo ya recibí la obra de Cristo en mi vida, como yo ya tengo el reino de los cielos en mí, producto de ello, hago buenas obras. Señora. Pero entonces a mí me queda una duda, porque entonces también la palabra de Dios dice que las obras no salvan, pero la fe sin obra es muerta. No, precisamente esa es la explicación que trato de compartirles. Producto de que yo ya tengo el reino de Dios, hago las obras. Mis obras son una muestra de que ya tengo a Dios, no al revés. Eso que dice lo encontramos en Santiago, ¿sí? Entonces, si yo digo tener a Dios dentro de mí, pero no tengo algo que lo demuestre en mi entorno, entonces, ¿qué clase de fe es esa? ¿Me hago entender? O si yo digo creer en Dios y mis obras, porque como yo ya recibí a Cristo, entonces puedo hacer lo que quiera, ¿o no? Entonces ese cuentecito de la oración de fe que trae muchas congregaciones, primero no es bíblico. Segundo, nos lleva a una salvación por obras. ¿Cómo así? Sí. Entonces, si usted no hace la oración de fe, entonces no es salvo. Ahora sí me perdí. No, eso no es bíblico. La salvación es un tema personal. En ninguna parte de la Biblia encontramos la famosa salvación a través de la oración de fe. No, es que ya hizo la oración de fe, ya es salvo. ¿Y dónde acá está eso? ¿Dónde está eso la palabra? ¿En qué parte de Hechos de los Apóstoles, donde se nos enseña realmente a ser discípulos, dice, y los apóstoles les llevaron la oración de fe y todos fueron salvos? En ninguna parte dice eso. Eso no es bíblico. E insisto, eso lleva una vez más a la salvación por obras. Entonces, si yo no hago, yo no digo la oración de fe, entonces no soy salvo. Concepto bastante retorcido, ¿no? Digo yo en mi humilde opinión. Vamos, no sé si eso te deja claro el tema, Liz. Sí, señor, muchas gracias. Ok, enhorabuena. Ay, perdona, yo, tanta pregunta era. No, por favor, de eso se trata. Entre todos nos enriquecemos. Ese es el concepto de iglesia. Ese es el concepto de congregación. Entre todos nos enriquecemos. Entre todos oramos por todos. Entre todos crecemos a la luz de la palabra de Dios. Ese es el concepto. ¿Listo? Vamos, por favor. Estamos en Hechos 15, ¿verdad?
Vamos por favor a Romanos 5:9. Jairo, ¿Sí? disculpe, yo interrumpo. En la Biblia también está cuando uno dice, o yo he escuchado, es que reconocer a Dios, a Jesús como su Salvador. Eso no tiene que ver con el tema que están, con la pregunta de Liz. Por ejemplo, que usted dice, ay, que ya se reconoció, ya hizo la oración de fe, ya fue salvo, pero yo también he escuchado cuando dices que reconozca a Jesús como su Salvador. Eso también está en la Biblia, ok. Hay un hecho que está en Romanos y es cuando Pablo se dirige a un centurión y le dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. ¿Hace referencia a eso? Sí, sí. Ok, listo. Ese mensaje no es un mensaje genérico. Ese mensaje era un mensaje exclusivo del centurión. No era un mensaje de iglesia. ¿Por qué? Porque eso vuelve y nos lleva a caer en la salvación por obras. Si yo digo, si yo hablo, si yo confieso, por eso hablan de la oración o la confesión de fe, que Jesús es el Señor, entonces ya listo, toda mi familia va a ser salva. Venga, pero es que la salvación es personal. Por más que yo confiese que yo creo en Dios, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos, ellos, yo voy a ver, pues eso es problema de ellos, la salvación de ellos. Yo puedo orar para que Dios obre en ellos. Y la respuesta no siempre será así. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada por ellos. Ese mensaje era exclusivo del centurión. Ahora bien, volvemos al punto inicial que tratábamos hace unos segundos. Producto de que yo tengo en mi interior, en mi corazón, a Jesucristo, como yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo hablo y confieso que Jesús es mi Señor, no al revés, que es lo que nos han vendido. No al revés, no porque yo confiese que Jesús es el Señor, entonces soy salvo. Sí, salvación por obras. Es al revés. Como yo ya tengo dentro de mí a Dios, como yo ya tengo la obra de Cristo en mi existencia, como ya está dentro de mí el reino de los cielos, entonces, producto de que lo tengo en mí, yo confieso que Jesús es el Señor. Y entonces soy salvo. No al revés. No porque yo confiese que Jesús es el Señor, entonces Jesús entra en mí y ya soy salvo. Y menos toda la familia. Ese evento que, insisto, está en el libro de Romanos, es un punto muy especial para el centurión romano, que estaba Pablo en la cárcel. ¿Sí? No sé si eso te aclara la inquietud, Diana, Sí, señor. ¿Cómo? Muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Sí, sí. Perfecto. Vamos, por favor, a Romanos 5:9. Hablando de Romanos, ¿no? Romanos 5:9 dice en la versión Reina Valera, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Recuerdan cuando hablábamos del tema de Simeón hace un momento? De que todavía no había sido efectivo ese pago de la sangre de Cristo. Pues acá ya es efectivo. Ya Jesucristo pagó. ¿Y cómo? Con precio de sangre. Claramente está allí establecido, pues mucho más, estando ya justificados.
en su sangre, la de Cristo. Cristo fue el que murió por mí. Nadie más ha muerto por mí. María no murió por mí, los apóstoles no murieron por mí. El único que murió por mí y pagó por mí fue Jesucristo. No más. No más. Por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, seremos salvos del juicio. Claramente se establece aquí en el libro de Romanos. ¿Ya Cristo pagó? Ya. Ya. Yo no necesito seguir pagando ni seguirle cobrando a nadie menos. Yo no soy juez. Tampoco Dios. Ojo, porque es difícil. Es un tema que especialmente hoy en día cobra un valor adicional, y es el hecho de que nos encanta enjuiciar. Nos encanta dar dedo. Nos da una dificultad, y es que se siente rico cuando uno juzga. Sí, claro. Pero olvidamos y dejamos de lado que en la manera en que nosotros juzgamos, exactamente de la misma manera, vamos a ser juzgados. Y nosotros queremos para los demás todo el peso de la ley, que el juicio sea severo y cortante. Pero para nosotros, no, es que uno merece una segunda oportunidad. No, es que errar es humano. No, es que la carne es débil. No, es que yo no lo hice con intención. Pero vaya que se trata de los demás. Todo el peso de la ley, toda la severidad sea sobre esa persona que cometió un error. Ojo, ¿cómo queremos ser juzgados? Fácil. ¿Cómo juzga usted a los demás? Y es algo que ocurre muy normalmente en nuestra cultura y a nivel de los matrimonios, cuando hay un evento de infidelidad. Yo le perdono todo menos una infidelidad. Ay, ¿cómo le voy a perdonar eso? Olvídese. Olvídese. Yo perdono, pero no olvido. ¿Y qué clase de perdón es ese? O cuando hay una falta de parte del otro y cada que yo tengo la oportunidad se la restrego en la cara. Pero acuérdese que usted fue el que... Pero no se le olvide que es que usted... ¿O fue que se le olvidó lo que hizo? Valiente perdono. Pues. O sea... ¿ah? Y con fechas y hora y todo. Eso es una cosa muy berrionda. La mujer tiene una memoria que, mejor dicho, Intel Inside. Eso es una cosa muy berrionda, pues. Una memoria como de 5 o 6 teras. Eso es una cosa salvaje, pues. Eso. Y se acuerda que tenía la camisa rayitas verdes. ¿Cómo va a acordar? ¿O fue que se te olvidó? No me acuerdo qué dije hace media hora. Voy a acordarme qué dije hace 2 meses. ¿Yo qué voy a saber? ¿Ah? Ojo, no juzguemos. No juzguemos. De hecho, la palabra es tan clara y el matrimonio, la relación, es una relación tan extremadamente sublime que Jesucristo se propone a comparar su iglesia con él, cual si fuera la esposa que va a ser desposada por el Cordero. Imagínense la seriedad. Y una esposa supremamente pecadora. ¿Quién? La iglesia. ¿Cuál iglesia? Nosotros. Imagínense la altura que Dios le da al matrimonio. Como para que nosotros vengamos a decir, como me fui infiel o como ella me fue infiel, yo la dejo. ¿Qué pasó con el perdón?
es que a mí no me la hacen sino una vez. ¿Usted cuántas veces se la ha hecho a Jesucristo? ¿Cuántas? Piense. Usted de obrar bien, jamás se va a arrepentir de juzgar y a orar desde el dolor y de estar orando desde aquí, desde el corazón. Te van a quedar remordimientos, te van a quedar cargos. Recordemos lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, ¿usted le hace caso al corazón? Dicen por ahí muchas corrientes, haga lo que el corazón le dice. Ojo, que dice la palabra de Dios. Piense en eso. Vamos, por favor, creo que se nos está acabando el tiempo. Si eventualmente se nos corta la reunión, les ruego el favor de que nos reconectemos para poder culminar. Vamos, por favor, a Primera Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Clarísimo. Claro. La idea de Dios no es juzgarnos el día del juicio. La idea de Dios es que podamos ser salvos. Y por eso la propiciación que Dios hizo en nuestras vidas fue en Cristo Jesús. Allí está claro. Para mí es absolutamente claro. Sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. La Biblia es clara en todo esto. Absolutamente clara. Es una cosa contundente. Y hay un punto que es particularmente claro y que es complejo dentro de este proceso de la salvación a través de Jesucristo. Y hay una condición, hay un requisito que es fundamental tener en cuenta para poder lograr esa salvación. En un momento en la reconexión vamos a ver cuál es ese requisito, que sin ese requisito es totalmente imposible llegar